¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento. Es el episodio número 400. 400 episodios de los podcasts de la comunidad de dieta flexible. Aquí en ExaFit, en el 104.1 de tu FM, con tu servidor y tu coach, José Luis Pepeles Pérez, tu servidor, el mero mero McLean de la dieta flexible, donde traemos constantemente temas de nutrición, de alimentación, de fitness en general. Hoy vamos a hablar de los síntomas del déficit calórico. Es normal o es común que una persona que quiere perder peso, evidentemente pues para perder peso tenemos que estar en un déficit calórico. ¿Qué es esto? Gastar más energía de las que comemos. ¿Para qué? Para que mi cuerpo, acuérdate que hay una ley de la materia que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, dado esto o platicado esto, el tema está en que tenemos que hacer que nosotros gastemos más energía y tu cuerpo, como no puede producir la energía, tiene que ir a los almacenes de energía, que son la lonjita, la grasa que tienes guardada en el pecho, en el abdomen, en la parte de acá atrás de la espalda, en las piernas, en el glúteo, en la papada, en los brazos, en la grasa visceral, que es la que cubre obviamente todo el tema de los órganos, que protege obviamente también a los órganos como intestinos, riñones, páncreas, pulmones, corazón, hay una grasa intrínseca ahí, porque si no se estarían golpeando órganos con órganos y obviamente eso afectaría la salud. Hay una grasa que su función es proteger a los órganos, pero también en exceso, pues evidentemente, pues trae muchos problemas metabólicos. El hecho de tener un déficit calórico, obviamente hace que nuestro cuerpo tenga que usar esa grasa almacenada y pierdas peso y mejores en la cuestión de composición corporal y detalles. Ahora, cuando estamos en un déficit calórico, ¿qué sucede? Evidentemente hay síntomas. ¿Y por qué la mayoría de las personas fracasa cuando hace una dieta? Por los síntomas precisamente que siente cuando está en déficit calórico. Entonces, el conocer, ser consciente, chiquitita, mamacita, mi baby, mi amigo, que usted sepa que va a haber síntomas en el déficit calórico y conocerlos, evidentemente es lo que va a hacer que, o sea, si siento esto, es porque estoy en déficit calórico. Si estoy en déficit calórico, evidentemente es porque quiero perder grasa. Una persona que, por ejemplo, hace dieta keto, cuando entra en una etapa de cetosis, hay efectos que se sienten, ¿vale? Síntomas que son la keto flu, ¿va? O la fiebre del keto. Es totalmente normal. Cuando tu cuerpo empieza a trabajar a base de cetonas, hay síntomas o malestares que le dicen a la persona si está en cetosis o no. Una persona que está en déficit calórico también va a sentir síntomas. Y hoy te voy a hablar de los 8 síntomas más comunes que debes de sentir cuando estás en déficit calórico. ¿Para qué? Pues para que evidentemente cuando lo sientas, pues mi chiquita, my baby, my love, no te me rajes, mi amigo. Si siente los síntomas, aguántese como los machos y a seguir teniendo el déficit calórico porque tarde que temprano esos síntomas se apaciguan y evidentemente viene la pérdida de peso. Vamos a música y volvemos, no le cambies, estás en la mejor estación 104.1 tu FM, ponte ex, donde quiera que estés, con José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu servidor, música y volvemos. Quédate. 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás con José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, hablando del tema de 8 síntomas que vas a tener cuando estés en déficit calórico. Si tú quieres perder peso, recuerda que la base para la pérdida de peso es el déficit calórico. Te voy a dar una pequeña introducción. Significa consumir menos energía, calorías, de las que tu cuerpo gasta a lo largo del día. Al hacerlo, obligas al organismo a usar reservas de grasa como fuente de energía, lo que con el tiempo se traduce en la pérdida de peso y obviamente la reducción de la grasa corporal. Sin embargo, este proceso no es silencioso. Repito, no es silencioso. Quiere decir que tu cuerpo es sabio y detecta que estás recibiendo menos combustible del que necesitas y por ende activa mecanismo de adaptación o mecanismo de alerta, que son estos síntomas que te voy a decir. Estos mecanismos reflejan, obviamente, o se reflejan en estos síntomas, son molestos hasta cierto punto normales y esperables. Y lo importante es distinguir si haces un déficit calórico bien balanceado y estructurado, cuáles son buenos, cuáles no tanto, y obviamente poder hacer algunas adaptaciones para que evidentemente
no te vaya tan mal. El primer síntoma, evidentemente, cuando estás en déficit calórico, pues el hambre. Cuando comes menos de lo que tu cuerpo necesita o está acostumbrado, se elevan hormonas como la grelina, encargada de despertar el apetito. Es normal sentir hambre entre comidas o al final del día, mientras no sea un hambre insoportable, significa que tu cuerpo está notando un ajuste en el déficit o en el ajuste calórico. Entonces, el hambre es un síntoma totalmente normal cuando estás en una etapa de pérdida de peso. O sea, sería un engaño decirte que voy a hacer que cuando estás en un déficit calórico no sientas hambre. ¿Puede haber maneras de aminorarla? Claro. Estrategias. Cuando hay hambre, buenos vasos de agua para garantizar que sea hambre y no sea sed. Otra estrategia sería usar o consumir ensaladas. A final de cuentas, si me estoy muriendo de hambre y me como una ensalada de espinaca con pepino y un poquitito de aderezo, pues las calorías van a ser 50, 60 calorías, no me va a afectar tanto. No es lo mismo que si me voy a un atracón de 3 pingüinos, que son 400 calorías, ¿no? Otro, otro tema en cuestión de recomendación cuando estás en una etapa de hambre insoportable. Si la puedes soportar, aguántate. Si te tomas tu vaso de agua, aguántate. Yo consumo cuando siento un poquito de hambre un buen té caliente. Más si me da el hambre por la tarde, regularmente es ansiedad. Me echo mi tecito con un poquito de stevia bien caliente, le llamo yo quemahocicos. ¿Para qué? Pues que con el sorbito que le estoy dando se me apacigua el hambre y me llego perfectamente a la hora de cenar. Entonces mate el antojo con algo dulce, pero es dulce de stevia y de té, no tiene calorías, no es un té chai de 200 calorías de Starbucks, no te me confundas. Otra estrategia, las gelatinas que son bajas en calorías. Una gelatina light, poquitito de lechera, de leche condensada dulce, poquitito para darle sabor. La gelatina prácticamente no tiene calorías. Y si te tomas eso, después un buen vaso de agua, el ambiente cálido del estómago que destruye la gelatina más el agua, te llena y te quita el hambre. Hay estrategias, pero el hambre va a existir. Y el hambre es buena y es positiva porque es señal de que estás en déficit calórico. Si no tienes hambre, pues si no pierdes peso, es porque no estás generando déficit calórico. Es el primer síntoma. No le tengas miedo, el hambre va a ser, el hambre es necesaria para saber si estás en un déficit calórico o no. Vamos a música y volvemos, no le cambies, estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM, Pontex, donde quiera que estés, música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM con Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Búscame en Google como Comunidad Dieta Flexible. Recuerda que ahí tenemos todos los episodios en iPhone, para cuestión de video, de audio, Spotify, YouTube, todas las plataformas de streaming para que veas los podcasts que los subimos después grabados. Grabamos para Exa en 104.1 y después los subimos. Número 2 de los síntomas que son comunes cuando hay déficit calórico, la irritabilidad y cambios de humor. El grumpy, andar de mal humor. Es normal, es un síntoma que tu cuerpo manda porque obviamente pues no está cómodo y quiere que comas. La alimentación influye directamente en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Al reducir las calorías es común que sientas menos paciencia, más irritable o incluso cambios bruscos de humor. Es normal, no es que te estés volviendo insoportable, sino que tu organismo está bajo un estrés y lo manifiesta a un nivel emocional. Entonces, irritabilidad, malestar, enojos, cambios de humor, es un síntoma normal de que estás en déficit calórico. Si no los tienes, tal vez el déficit calórico no está activo en tu dieta y por eso no estás perdiendo peso. ¿Va? Vamos a música y volvemos, no le cambies, estás en la mejor estación 104.1 de tu FM. Ponte Ex donde quiera que estés. Estás con Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM. Ponte Ex donde quiera que estés con Pepe Les Pérez, hablando del tema de los síntomas más comunes cuando estás en un déficit calórico. ¿Quieres perder peso? Tienes que gastar más calorías de las que comes o comer menos de las que gastas, por otra forma de decirlo. Lo ideal es que de lo que comas, con un buen cálculo de calorías base que debes de consumir, que haya carbohidratos, grasas y proteínas, gastes más con la actividad física y obviamente ahí está el déficit calórico generando obviamente actividad de hipertrofia o de fuerza
o de estimulación a la masa muscular para que el músculo no se vaya y pierdas peso y sea pura grasa. Si lo haces con pura dieta sin ejercicio, puedes sacrificar masa muscular. Ahora, tercer síntoma del déficit calórico, falta de energía y una fatiga. Es totalmente normal y tiene mucha lógica. El déficit implica que hay menos gasolina disponible para las actividades diarias que estabas acostumbrado y para el entrenamiento, evidentemente. Por eso, si puedes notar cansancio durante el día, lentitud mental, que tu rendimiento en el gimnasio evidentemente no sea el mismo. No significa que el plan esté mal, significa que estás bajo un porcentaje menor de las calorías de las que debes de consumir y es así de sencillo. Yo les digo mucho a las personas que están en mi programa que quieren perder peso, necesitas definir qué quieres. ¿Quieres ser una excelente crossfitero? ¿Quieres ser una excelente nadadora? ¿Quieres ser un excelente deportista de básquetbol o del gimnasio? ¿O quieres marcarte y perder peso? Son dos cosas opuestas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en déficit calórico, el rendimiento deportivo baja. Entonces, si tú vas a ir a una competencia de CrossFit, vas a ir a una competencia de halterofilia y estás en déficit calórico, no traes la galleta al 100%, papá. Evidentemente el entrenamiento va a sufrir una reducción por la falta de energía, no rindes bien, pues no vas a ganar la compe. A la compe hay que ir con el combustible lleno. Pero si yo voy con el combustible lleno, no estoy en déficit calórico y no pierdo peso. Son cosas distintas. Entonces yo les digo, la etapa de pérdida de peso tiene que ser planeada. Suponiendo que eres un atleta, alguien que hace deporte de competición, Hyrox o lo que tú quieras. Si eres una persona que evidentemente aparte tienes sobrepeso, entrenas bien, haces tu déficit calórico ligero y todo, vas a perder peso porque tenías mucha mantequilla guardada, pero va a llegar un momento en el que te estanques. Ahora, si tú no eres de competencia, en cualquier momento del año puedes hacer una buena dieta bien equilibrada, 4 o 6 meses, para que obviamente pierdas peso. Y aunque no veas un rendimiento deportivo significativo, no importa. Tu objetivo no es ser atleta, tu objetivo es perder peso. El gran problema es que quieren rendir de poca madre en el ejercicio y aparte estar en déficit calórico. No se puede. Como cuando me dicen, quiero que la grasa se convierta en músculo, pues solo que quieras que la gasolina se convierta en el motor de tu coche, pues estás hablando de cosas bien distintas. Una cosa es grasa, energía, otra cosa es músculo, tejido vivo, motor de tu cuerpo, pistones, cilindros. No puedes convertir la gasolina, no puedes convertir la grasa en músculo. Puedo bajar el porcentaje de grasa y que el músculo esté fuerte, eso sí se puede. Son cosas distintas. Entonces, cuando me dicen, es que quiero aumentar músculo y perder grasa, estás hablando de superávit calórico y déficit calórico. Son cosas distintas. Que no te engañen. Vamos a música y volvemos, no le cambies. Estás en la mejor estación, 104.1 de tu FM. Ponte Exa donde quiera que estés. Seguimos hablando de los síntomas cuando estás en déficit calórico. No le cambies. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM. Ponte Exa donde quiera que estés, hablando de los síntomas cuando estás en una etapa de pérdida de peso y de déficit calórico. Cuando tú estás en déficit calórico, tu cuerpo te va a mandar, habrá señales, dicen por ahí. Habrá señales, habrá síntomas. Número 1, ya lo hablamos, el hambre. Número 2, la irritabilidad o cambios de humor. Número 3, la falta de energía o fatiga, sobre todo cuando entrenas o en el día, durante el día. Número 4, estreñimiento. Al comer menos, también suele reducir la cantidad de fibra y volumen de los alimentos. Esto afecta evidentemente la movilidad intestinal y hace que ir al baño sea más difícil y menos frecuente. Mantener un buen consumo de agua y vegetales ayudan a minimizar este síntoma, pero obviamente estreñimiento va a haber. ¿Por qué? Pues porque imagínate que tu cuerpo fuera una fábrica de calzado, donde la cantidad necesaria, estoy en déficit calórico, estoy comiendo apenas lo necesario o abajo de lo necesario. Entonces a mi fábrica entra justo la cantidad de suela, de piel, de agujeta que necesito para hacer X cantidad de zapatos. Que hablamos que esa X cantidad de zapatos es la cantidad de energía en la que te mueves. ¿Qué quiere decir? O sea, que tu cuerpo, todo lo que tú comes, lo transforma en movimiento o en procesos metabólicos de tu cuerpo.
ya ves, hidratación, músculo, etcétera. Pero no hay basura, o sea, no hay remanentes de zapatos para tirar, no hay desperdicio. Por eso el nivel de idas al baño se reduce, el estreñimiento es un síntoma normal. Pepe, les empecé la dieta, tengo 3 semanas y no voy al baño, es normal. Mientras no sea un tapón porque comiste 2 kilos de tunas, evidentemente porque te comiste tu litrote ese de agua de chía que te tapa. Si no es por eso, el estreñimiento es totalmente normal en una etapa de pérdida de peso y de déficit calórico porque no hay basura, no hay excedente alimenticio y por ende la cantidad de idas al baño se reduce. No es que no hagas popó, popó, es que tiene que haber, pero en menor cantidad. Ahora, te hablé de 4 síntomas, hay otros 4 que te voy a hablar, pero el día de mañana o en el siguiente episodio. Así que te invito a que nos sintonices el día de mañana, domingo, aquí en Exa 104.1 de tu FM, en Exa de 6 a 9 de la mañana, cápsulas de nutrición y obviamente la voz melodiosa de este negrito cucurumbe crossfitero perrón McLean de la dieta flexible. ¿Va? Muchísimas gracias, Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana en el próximo episodio con los otros 4 síntomas que hay cuando estás en déficit calórico. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás con José Luis Pérez, Pepeles Pérez, tu coach de nutrición en EXA. Ponte EXA donde quiera que estés, aquí en la comunidad de dieta flexible, donde estamos hablando del tema de 8 síntomas que hay cuando estás en una etapa de pérdida de peso o de déficit calórico. Recuerda que para que pierdas peso no son pastillas, no son ungüentos, no es un exceso de que te pongas a hacer ejercicio como loco, aunque ayuda en cierto punto, pero pues si haces ejercicio como loco y comes mal, olvídalo. Forget about it. O sea, no se va a poder. Tiene que haber un déficit calórico, tiene que haber más gasto de energía de lo que como para que mi cuerpo tenga que ir a las reservas de grasa, las use como energía y obviamente pues pierda grasa y se note obviamente el abdomen de lavadero que sueñas tener algún día. Ahora, cuando estás en el déficit calórico, ¿qué sucede? Hay síntomas. Hay síntomas. El cuerpo avisa que está en una señal de estrés o de alerta metabólica donde dice, échale más papa a la piñata porque pues me ando cayendo. Necesito más porque acuérdate que el cuerpo está hecho, somos como los osos. Estamos hechos para almacenar energía, no para gastarla. Como el ser humano, con una salud financiera buena, pues está hecho para hacer dinero, no para perderlo. En una cuestión de nutrición, tu cuerpo está hecho para almacenar energía. Ahora, hay 8 síntomas de los cuales estoy hablando. Número 1, el hambre. Número 2, irritabilidad y cambios de humor. Número 3, fatiga, falta de energía o fatiga. 4, estreñimiento. Son síntomas que yo hablé el día de ayer sobre el tema de que, y los expliqué de cómo son totalmente normales. No estás en déficit calórico si no sientes un poquito de hambre de vez en cuando. Es normal, ¿vale? Tampoco es que te estés matando de hambre. No, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Ahora, síntoma número 5, insomnio o sueño ligero. También hay insomnio cuando estás en déficit calórico. Muchas personas en déficit reportan dificultad para dormir profundamente. La razón es que el cuerpo, al recibir menos energía, eleva hormonas de alerta, una de ellas el cortisol. Y eso interfiere con el descanso. Además, el hambre nocturna puede despertarte y hacer que tardes más en conciliar el sueño. Entonces, cuando estás en un déficit calórico, se aumenta el cortisol. De hecho, cuando tú despiertas, tus niveles de cortisol se elevan porque el cortisol despierta. El cortisol es la hormona que se genera con el estrés. Una persona que tiene problemas de estrés, de ansiedad, depresión, es una persona que incluso no puede dormir, porque como sus hormonas de cortisol están elevadas, no puede dormir. El cortisol es saludable, tu cuerpo necesita cortisol, pero en una forma saludable. El cortisol también se hace junto con, a veces con la adrenalina. Cuando tú estás en un momento de angustia, tu cuerpo genera adrenalina y cortisol para despertarte y para que brinques hecho la fregada, como si te estuviera siguiendo un tigre de dientes de sable de la época paleolítica, pues evidentemente tu cuerpo genera esas dos hormonas para activarte, prenderte y pum, moverte. ¿El problema cuál es? Que cuando tú no controlas tus niveles de estrés y generas cortisol constantemente, y eso sucede cuando te digo no manejas bien el estrés,
sucede que entonces tu cuerpo pues está siempre en señales de alerta, pero no estás en una alerta real, no te está siguiendo ningún diente de sable. Simplemente estás en tu cuerpo en una etapa de cortisol elevado y eso, aparte de que almacena energía, no te deja dormir bien. Ahora, cuando estás en un déficit calórico, los niveles de cortisol pueden elevarse ligeramente. Por eso una persona que hace una dieta de déficit calórico tiene que ser bien estructurada, con carbohidratos, grasas y proteínas, bien planeada, que sea ligera para que no sea tan de fregadazo y puedas obviamente también tener buena actividad física y buenas costumbres en el uso de meditación y demás para que puedas tener tu cortisol y el estrés lo más controlado posible, porque el insomnio y sueño ligero puede ser un síntoma. Vamos a música y volvemos, no le cambie. Estás en la mejor estación 104.1 de tu FM. Ponte Exa, donde quiera que estés. Estás con Pepe Pérez, tu coach de nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit, en el 104.1 de tu FM. Hablando del tema, con Pepe Pérez, tu coach de nutrición. Búscame en Comunidad Dieta Flexible en Google, por favor. Seguimos hablando de los 8 síntomas más comunes cuando estás en una etapa de pérdida de peso, déficit calórico. Número 6. Falta o dificultad de concentración. Tu cerebro utiliza glucosa como una fuente principal de energía. Si estás en un déficit calórico, es posible que tu cuerpo tenga o que es posible que tengas momentos de falta de enfoque, lapsos de memoria o sensación de mente nublada. Se debe a que tu organismo está ahorrando energía y no siempre prioriza el rendimiento cognitivo. Entonces tu cuerpo prioriza usar ese nivel de glucosa para almacenarlo en los músculos, para almacenarlo en el hígado, para usarlo en el torrente sanguíneo, para todas las funciones metabólicas que necesita la glucosa, desde respirar, desde mover el corazón, pulmones, arterias, intestinos, digestión, respiración, movimiento, escaleras, me subo, me bajo del coche, me baño, me lavo los dientes, cargo una caja o estoy haciendo ejercicio. Entonces, como hay un nivel bajo de glucosa por el déficit calórico y tu cuerpo aparte está en unos procesos donde está cambiando la grasa para glucosa, entonces, ¿qué sucede? Que puede haber ligeros momentos donde tu mente sea nublada o haya dificultad en la concentración. ¿Por qué? Porque obviamente no hay la gasolina o el combustible necesario para el cerebro. Insisto, todos estos síntomas no puede ser que los tengas constantemente día a día a todas horas. Eso ya sería de ir al doctor, ir al médico, pero un déficit calórico bien estructurado, balanceado, que sea bien llevado a cabo, bien llevado me refiero a que no sea muy abrupto, 300, 400 calorías por día de déficit cuando mucho, con una actividad física bien estructurada, que no te mate, pero también que obviamente que genere déficit, que no sea nomás ahí hacerte subirte a la, como esos que ves en el gimnasio que se suben a la elíptica, a la caminadora y se van, eso es nada, es lo mismo. Hay que hacer estimulación a la masa muscular, ejercicios de fuerza, de hipertrofia, darle esa prioridad más que al cardio. Que haya cardio, sí, claro, pero que sea mayor a la actividad muscular, a la hipertrofia, y eso te va a ayudar, evidentemente, también a que haya esa activación en el flujo sanguíneo y por ende, obviamente, ayudemos al tema cognitivo. Vamos a música y volvemos, no le cambies, estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM, ponte Exa, donde quiera que estés. Quédate con Pepe Pérez, tu coach de nutrición. Búscame en Google como Comunidad Dieta Flexible, no te vayas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit, en el 104.1 de tu FM, Pontex, donde quiera que estés, hablando del tema de síntomas cuando estás en una etapa de déficit calórico. Es importante que las conozcas para que cuando estás en una dieta, cuando sientas cualquiera de estos síntomas, no abandones, porque regularmente las personas cuando sienten este tipo de síntomas, ay, no, esa dieta no me sirve, yo no aguanto y me voy, comadre. ¿Qué hago, chiquilla? Pues son de vas, aguántese. Por eso Pepe les los está platicando para que no les tengan miedo, sepas que van a estar. Tu nutriólogo tendría que decirte que esto lo vas a sentir. No al primer día,
si a la semana, si el primer mes, y constantemente durante los periodos que estés haciendo el nivel calórico, el déficit calórico, va a haber momentos donde tu cuerpo sientas esto, pero el hecho de que tú conozcas y tengas estrategias para vencerlos, te va a llevar al éxito. Número 7, pérdida de fuerza o de masa muscular. Un déficit mal planeado puede provocar la pérdida de músculo, especialmente si no consumes la proteína suficiente y no entrenas con cargas progresivas. Repito, si no consumes la proteína suficiente y no haces actividad donde se estimule a tu masa muscular, vas a perder músculo, ¿vale? La fuerza, obviamente, pues si quitas músculo, pues la fuerza disminuye, porque el cuerpo utiliza los aminoácidos como energía en lugar de reservarlos para el tejido muscular. Tiene lógica. Por eso, siempre es clave acompañar un déficit calórico con un buen entrenamiento o plan de fuerza y una adecuada ingesta de proteína. No se trata de dejar de comer a lo loco. Que haya una cantidad importante de proteínas y sugiero que no todas sean de polvo. Proteínas biológicas: arrachera, bistec, carne molida, atún, deshebrada, lomo de cerdo, pierna de cerdo, pechuga de pollo, atún, tilapia, blanco de Nilo, salmón, cualquier tipo de pescado. Ya te dije, si vas a las carnitas, pide el puro lomo, pues es pura maciza, la pierna, ¿vale? Entonces, proteína tiene que haber y actividad física de estimulación en la masa muscular para que el músculo no se te vaya en el déficit calórico, pierdas fuerza y pierdas masa muscular. Vamos a música y volvemos, no le cambies, estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM, ponte Exa, donde quiera que estés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM, ponte Exa, donde quiera que estés. Búscame en Google como Comunidad Dieta Flexible. Te invito también a que me busques en Play Store o en App Store, donde descargas las aplicaciones de tu celular. Ponle Pocket Coach, P-O-C-K-E-T, Coach. Pocket Coach es entrenador de bolsillo, pero en inglés. Lleva a mi grupo de nutriólogos y a tu servidor en la palma de tu mano, revisando qué desayunas, qué comes, qué cenas, dándote tips y recomendaciones para que evidentemente mejores tu salud. Somos expertos en el tema de obesidad, de sobrepeso y en el tema de atención a personas con diabetes y resistencia a la insulina. Ahora, número 8 de los síntomas, recapitulando, los síntomas de la pérdida de peso cuando estás en un déficit calórico controlado y bien establecido, tiene que haber estos síntomas: hambre, irritabilidad o cambios de humor, falta de energía y fatiga, estreñimiento, insomnio o sueño ligero, dificultad de concentración, pérdida de fuerza o masa muscular y la octava, sensación de frío. En déficit, el metabolismo se adapta y el cuerpo busca ahorrar energía. Una de las formas que lo hace es reduciendo la producción de calor interno. Por eso, puedes sentir frío incluso cuando los demás no, o tener manos y pies helados más de lo normal. Sentir alguno de estos síntomas no es malo, repito, tienes que sentirlo. Recuerda que perder peso con un déficit calórico bien estructurado no es un paseo por el parque, mamacita. Si no, mi amigo, pues todos tendríamos el abdomen marcado, no habría obesidad, no habría sobrepeso. Es mucho más fácil ser gordita o gordo, panzón, panzona, marambo, yantonio. Es más fácil ser eso que ser delgado y tener un cuerpo atlético. ¿Por qué? Porque no es un paseo por el parque. Evidentemente, a mí me dicen mucho, Pepe, es que llevo 4 días y ya tengo estos síntomas. De una vez te digo, los vas a seguir sintiendo mientras estemos en un déficit calórico porque tu cuerpo se adapta. Pepe empezó a los 92 kilos a hacer dieta. Cuando esté en 82 y siga haciendo déficit calórico para romper la barrera de los 80, los síntomas van a seguir porque mi cuerpo va a seguir mandándome señales de alerta. ¡Ey, hambre! ¡Pum! Un poquito de insomnio. Oye, algo de estreñimiento porque no hay basura para tirar. De vez en cuando irritable. Falta de concentración de vez en cuando. Obviamente no va a rendir al 100 en los entrenamientos. Va a haber entrenamientos que le pegue con todo y entrenamientos que no le pueda pegar con todo. Más sin embargo, va a seguir entrenando, va a seguir estudiando, va a seguir trabajando, va a seguir yendo al baño con menos regularidad. Va a haber hambre, pero se va a quitar cuando coma. Si yo le meto las verduras cocidas, si hago que mis comidas sean abundantes en cantidad
y bajas calóricamente, pues olvídate, el hambre tarde que temprano la vas a dominar. Porque el hambre, recuerda que también es, aparte de emocional, es a base de costumbre. Las personas que hacen ayuno intermitente no me van a dejar mentir. Cuando tú eres una persona que normalmente cenabas a las 9 de la noche, 9 de la noche, ceno, de repente lo quito, a las 2 semanas que quité la cena, dejas de sentir hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ¿y para qué le hablo a este terco? No me va a contestar. Es así de sencillo. Deja de mandarle hambre, no va a tragar. Salvo que el hambre sea totalmente real y te estuvieras en inanición 2 días sin comer, pues de acuerdo, pero si te aguantas al día siguiente, tu cuerpo se va a acostumbrar. Son síntomas que va a haber. Entonces, hacer dieta, estar en déficit calórico, no es fácil. Hay síntomas, hay malestares. Aquí te los acabo de decir, te mencioné 8, los más importantes para mi gusto. No por eso quiero decir que no lo hagas, la dieta o el déficit calórico. No. Sé consciente de que va a pasar esto y qué tanto quieres esa meta. Y obviamente, únete con la gente que sabe, pregúntale a tu nutriólogo, cuando me pasa esto, ¿qué debo de hacer? Que te lo anote. Si estás en Pocket Coach, en mi programa de miles de personas que están en mi programa y en la aplicación, pregúntame en el chat y yo te digo cuando tengas ciertos síntomas cómo lo resolvemos. Porque para todo esto hay estrategias, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, búscame en Instagram como @pepeles_pérez, es Pepeles de Pepe Luis. Te agradezco muchísimo. Estos fueron los episodios 400 y 401 de mi podcast de la comunidad de Teaflexil. Estoy muy contento. Agradezco a la vida, a Dios, por brindarme esta oportunidad, porque al final de cuentas yo lo que comparto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión para todos ustedes, personas que me escuchan, ya sea en vivo en el 104.1 de tu FM o en todas las demás videos o audios de Spotify, eBooks, Amazon Music, YouTube, donde sea que me escuches. Yo te invito por favor que le des like, que te suscribas y compartas este episodio con cualquier persona que quiera perder peso y obviamente sigas todos mis canales y descargues mi aplicación y te registres. Búscala en App Store o Play Store, se llama Pocket Coach y lleva a tu nutriólogo en todo momento y en la palma de tu mano. Te mando un fuerte abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo episodio. Chao.